Buenas tardes. Mi nombre, como ya había dicho el ingeniero, Mercy, su servidora. Para lo que guste, pues aquí estoy. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente los yacimientos de petróleo con empujes simultáneos, tanto en gas en solución, capa de gas y también empuje hidrostático. Bien, parte de lo que vamos a ver a continuación es precisamente esto, ciertas características. Vamos a hablar algo general de la ecuación de balance de materiales precisamente para estos empujes, y también algunas aplicaciones y limitaciones que tenemos alrededor de dicha ecuación. Continuando, pues bien, vamos a comenzar por lo que es el empuje por capa de gas. En estos, conforme la producción avanza, se está explotando el yacimiento, la presión de nuestro yacimiento va disminuyendo. ¿Qué genera esto? Que la expansión de la capa de gas se vaya expandiendo y esto vaya desplazando al petróleo hacia abajo, como lo podemos observar en la siguiente imagen, donde la capa de gas está ejerciendo una fuerza, una presión hacia abajo, y en los pozos que tenemos a continuación, los pozos productores, se está desplazando precisamente el petróleo. Entonces esta es una de las ventajas que tenemos al tener presencia de dicho empuje. Pero ¿qué sucede? Se tiene que tener ciertos parámetros o ciertas características para que, digamos, pueda ser mejor o pueda funcionar mejor. Entre lo que destaca que se debe tener un relieve estructural muy acentuado. Por ejemplo, como lo que vemos en la imagen, que tenemos la capa de gas y la capa de petróleo, y esto puede ayudarnos a generar una segregación gravitacional, que no es otra cosa más que separar a los fluidos por sus densidades. Los más pesados se van al fondo y los más ligeros tienden a ir hacia más arriba, como es el caso, el gas y el petróleo. Y pues ocurre lo mismo que se había explicado en la diapositiva anterior. El gas está desplazando, aplicando una fuerza hacia abajo que genera que el petróleo tienda a subir. Estos tienen recuperaciones más o menos hasta 70 u 80% del petróleo se puede recuperar. Dichas recuperaciones corresponden a los siguientes puntos: que se tengan capas grandes de gas, que las formaciones sean uniformes y continuas, y también que se tengan buenas características de segregación gravitacional, que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, las capas grandes de gas es cuando el tamaño de la capa de gas se va a expresar en relación al tamaño de la zona de petróleo. Esto lo definimos por la letra M, que no es más que una división tanto del volumen de gas libre en el yacimiento entre el volumen inicial de petróleo en el yacimiento, y es algo más o menos como lo representado en la imagen, donde podemos observar que la capa de gas es algo proporcional a toda la zona de petróleo. A eso se refiere precisamente dicha razón. Bien, formaciones uniformes y continuas. Pues como ya se había mencionado, se tiene que tener una buena estructura. ¿Para qué? Precisamente para que se mejore tanto las capas tanto de gas, petróleo y agua, que estén bien definidas, y pues que esto nos genere una mejor producción. Y finalmente, que se tenga buenas características por segregación gravitacional, dentro de las que se tiene que sea una estructura pronunciada, que ya se había mencionado, que la viscosidad del petróleo pues sea baja, precisamente pues para que pueda fluir mejor, de mejor manera, que se tenga una alta permeabilidad. Como sabemos, la permeabilidad dentro del yacimiento pues es muy importante, es fundamental para que pueda ocurrir, y también que se tenga bajas velocidades del petróleo. Bien, aquí tenemos una representación de cómo sería la segregación gravitacional, que no es otra cosa más que se acomode el agua, petróleo y el gas, y tiene, si podemos ver, tiene cierta inclinación o cierta pendiente, que es precisamente a lo que se refiere que se tenga una estructura pronunciada. A continuación, ahora vamos a pasar a los empujes hidrostáticos, que no es otra cosa. El
en donde tenemos presencia de algún acuífero o de agua, por ejemplo, como lo vemos a continuación, en donde tenemos intrusión de agua, y esta puede provenir de agua de formación, es decir, del agua que ya está en el yacimiento, o bien de que se tenga una conexión a cierto acuífero y que precisamente esta agua nos dé un empuje hacia arriba, que es lo que se busca, y de esta manera el petróleo pueda ingresar al pozo productor y pues ya se tenga una mejor producción. También nos ayuda a esto precisamente. Ciertas de las características importantes para tener un proceso de recuperación por este empuje, pues es que se tiene que tener intrusión de agua, lo que nos genera, o más bien sucede gracias a que el volumen del petróleo pues se va disminuyendo. Eso es como lo que había mencionado anteriormente, que conforme se va explotando el yacimiento, pues el volumen de hidrocarburo va disminuyendo. Entonces el volumen que se ha estado reduciendo, que se ha estado vaciando, lo ocupa ese lugar, lo ocupa el agua, se va introduciendo al yacimiento. Entonces eso es también lo que precisamente nos genera el empuje. Otra cosa también que se menciona es que las presiones de fondo van ligadas a la razón de intrusión de agua y a la tasa de vaciamiento del yacimiento. Tenemos dos parámetros. Cuando la tasa de vaciamiento del yacimiento excede una cantidad mínima de intrusión, sucede que ocurre una pequeña disminución en las presiones. En cambio, si la tasa de vaciamiento del yacimiento excede considerablemente la intrusión, por otro lado habrá mayor disminución en la presión. En estos empujes, la migración regional se acentúa en dirección de las partes más altas de la estructura, es decir, que conforme esté más pronunciado o esté a nivel más alto, es conforme se va a tener una mejor producción. Posteriormente, a medida que la intrusión de agua continúa en los empujes hidrostáticos, aumenta el volumen de agua producida y eventualmente todos los pozos producirán agua, que es parte de lo que no se busca. En condiciones favorables, las recuperaciones que se van a tener son altas mediante este empuje y aproximadamente van entre 60 y 80% del petróleo original en el yacimiento. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos o algunas representaciones de cómo serían un empuje hidrostático, un empuje por capa de gas y otro empuje por gas en solución. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, a continuación. Bueno, la habíamos platicado que íbamos a mencionar una introducción a la ecuación del balance de materia precisamente para esos empujes, que igual lo habíamos mencionado, que conforme el yacimiento se va explotando, el volumen de petróleo va disminuyendo, la capa de gas va aumentando, pero si de cierta manera se llega a perder precisamente el gas, pues se va disminuyendo, conforme se va explotando, van disminuyendo las presiones, eso va haciendo que se libere el gas y que el gas pues vaya acentuando más la producción. Cuando los estratos que contienen gas y petróleo están hidráulicamente conectados con estratos acuíferos, el agua invade el yacimiento a medida que la presión disminuye debido a la producción, es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Se va a disminuir también el grado de expansión del petróleo y del gas que permanece en el yacimiento, y esto va a retardar de cierta manera la presión del mismo. Esto, como sabemos, la temperatura del yacimiento es constante, entonces lo único que va a tener o que va a influenciar sobre el grado de expansión del petróleo y del gas va a ser la presión. Entonces, esto, tomándose muestras de fondo de los fluidos del yacimiento de baja presión, midiendo volúmenes relativos en laboratorio a temperatura del yacimiento y a varias presiones, es posible pronosticar en que estos fluidos se comportarán en el yacimiento a medida que el yacimiento disminuye. Es la explicación de por qué ocurre esto. Bien, para tener más en cuenta o más simplificada la ecuación de balance de materias
para estos empujes se divide en tres. Se toma en cuenta los volúmenes, los cambios volumétricos de las cantidades de petróleo, también de gas libre y el agua en el yacimiento. Esta se va a igualar a cero. Entonces, continuando, pues aquí nada más es como lo que se requiere para poder realizar los dichos cálculos. Tenemos que tener en cuenta la presión inicial del yacimiento, la presión promedia. También tenemos que tener en cuenta la producción del petróleo, que debe estar a una atmósfera de presión y a una temperatura de 60 grados. Esto se puede hacer a cualquier intervalo o durante cierto intervalo, o a cualquier tiempo. También tenemos que tener en cuenta la producción total de gas. Esta debe estar en pies cúbicos y pues debe ser a condiciones normales. La que sí. También tenemos que tener en cuenta la razón del volumen inicial, a la cual en un inicio habíamos denominado como la letra M. Esa es la razón. En este caso vamos a tener de cierta manera dos incógnitas para los yacimientos con empuje hidrostático y uno para los yacimientos volumétricos con capa de gas. Otro factor a tener en cuenta pues son los factores volumétricos precisamente del petróleo y del gas y razones de gas disuelto del petróleo. Se van a obtener de acuerdo a las funciones de presión o mediante pruebas de laboratorio. Y pues bien, finalmente pues se debe de tener también en cuenta la cantidad de agua producida y también la cantidad de intrusión de agua que está ingresando al yacimiento, proveniente pues como habíamos mencionado pues del acuífero. Para deducir todo el procedimiento de balance de materias, se va a dividir, como ya se había mencionado, los cambios de volúmenes de petróleo, gas y agua que ocurren a partir del comienzo de la producción y a cualquier tiempo. En la diapositiva que sigue, aquí vemos cómo está representada dicho volumen, el volumen inicial de petróleo, volumen de petróleo del tiempo T y presión y cierta presión, y también tener en cuenta la disminución en el volumen del petróleo. Los que vemos del lado a su lado izquierdo son las representaciones o todo lo que abarca precisamente pues el volumen inicial, el volumen del petróleo y la disminución. A continuación, también de esta manera se representan los cambios en el volumen de gas libre, que se tiene que tener en cuenta la razón de volumen de gas libre, también el volumen inicial de gas, el volumen de gas libre y la disminución precisamente del gas. Y finalmente pues también tener en cuenta, como habíamos mencionado, los cambios en el volumen de agua, que está representado por lo siguiente: el volumen inicial de agua en el yacimiento, la producción cumulativa de agua, el volumen de producción cumulativa de agua en condiciones del yacimiento, también el volumen de intrusión de agua a cierto tiempo o a condiciones del yacimiento, y también un aumento en el volumen de agua. Y bueno, finalmente vamos a tener lo que sigue, igualando ecuaciones de los cambios que habíamos mencionado de agua, de petróleo y también de gas. Pues se desarrolla la siguiente ecuación, pero también se agregan y sustraen otros términos, y finalmente tenemos como resultado la última ecuación. Pero a su vez, se tienen que reescribir también ciertos términos, porque se tiene que tomar también en cuenta el factor volumétrico total de dos fases del petróleo, que está definido como el volumen de yacimientos de un barril de petróleo fiscal. Finalmente se tiene la última ecuación, y despejando para N, que N es el petróleo inicial del yacimiento, se tiene finalmente esto, y esta también puede ser reescrita de la siguiente manera: es ecuación de balance de materias. Como habíamos mencionado, vamos a tener expansión de petróleo, también vamos a tener expansión por gas, y también vamos a tener expansión de agua, que a su vez esto va a estar reflejado en la producción tanto de petróleo, de capa de gas y también de agua. Finalmente, esta es la ecuación, digamos, que de cierta manera es la que podríamos aplicar, por ejemplo, para calcular el petróleo inicial de un yacimiento, tanto con empuje hidrostático y también con capa de gas, es decir, con empujes combinados. Pero como habíamos mencionado, dentro del yacimiento pues
podemos tener diferentes situaciones o diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando no existe un empuje hidrostático, pues eliminaría ese parámetro y sería reescrito como lo tenemos ahora. La que sí. Por otro lado, si no tenemos gas libre inicial, la razón pues sería cero, porque habíamos dicho que la razón M era el volumen del gas libre entre el volumen del hidrocarburo, del petróleo. Entonces, si no tenemos gas, pues obviamente pues, se convertiría en cero y por ende ese término se reduciría a lo siguiente. Posterior, cuando no tenemos ni capa de gas y tampoco tenemos empuje hidrostático, el término WP pues va a ser igual a cero, entonces todo quedaría reducido a la siguiente ecuación. Entonces, como podemos observar, dependiendo de los escenarios que tengamos o la situación que se nos presente, pues es el tipo de ecuación que nosotros vamos a utilizar para precisamente conocer la producción. Bien, por otro lado, tenemos con el balance de materias, con dicha ecuación, tenemos ciertas aplicaciones y también tenemos limitaciones. Dentro de lo que cabe, el balance de materias para estos empujes se ha utilizado tanto para determinar el petróleo inicial del yacimiento, también para calcular la intrusión de agua, pero también para conocer o pronosticar las presiones que hay en nuestro yacimiento. Las aplicaciones primordiales o más importantes de dicha ecuación es pronosticar el efecto de la tasa de producción y también la tasa de inyección, ya sea tanto de gas o de agua, o bien ambos trabajando o efectuándose de manera simultánea. Para esto pues tenemos que tener en cuenta el petróleo inicial y también la razón M mediante buenos datos obtenidos a través de registros eléctricos. ¿Cómo podemos saber si tenemos un empuje hidrostático o no? Bueno, pues generalmente es mediante una evidencia geológica, pero también pues, puede ser calculando el valor del petróleo inicial a ciertos intervalos. Cuando tenemos valores constantes de N, que N, como habíamos mencionado, dependiendo de la situación, eran las ecuaciones anteriores que habíamos visto, pues si se tiene valores constantes vamos a tener presencia de un yacimiento volumétrico, que también se le conoce a los yacimientos que tienen capa de gas. O bien, cuando los valores de N, de la producción, sean crecientes, el empuje que tendremos sería hidrostático. Las presiones o los valores, o la precisión de los valores de los datos, pues va a depender de la exactitud precisamente de los datos que a nosotros tengamos mediante la ecuación, y sobre ciertas suposiciones, como es el equilibrio térmico que ocurre en el yacimiento, tanto entre el petróleo y el gas, o bien por los datos de presión, volumen y temperatura que se emplean en los balances de materia, pues los cuales se obtuvieron mediante el uso de procesos de liberación de gas y en el pozo y en los separadores en superficie. Bien, como habíamos mencionado, tenemos también por otro lado ciertas limitaciones y errores con el cálculo o con el uso de la ecuación de balance. Entre esos son los datos que nos proporcionen de presión, volumen y temperatura, también determinar la presión promedio. Otro, pues que promediemos a lo mejor incorrectamente las presiones individuales de los pozos, o bien que la intrusión de agua y la expansión de capa de gas pues van a generar la disminución de la presión, o bien por errores de la presión, que estos son como el punto más grave, digamos, que si llegamos a tener un error, o bien por un empuje por depresión. En los casos de empujes hidrostáticos y capas de gas, no se podría emplear el balance de materiales para determinar el petróleo en el yacimiento, porque la declinación en estos casos es muy pequeña, cuando las capas de gas tienden a ser muy grandes. Bueno, pero además de los errores que se mencionaron anteriormente, pues no son los únicos que afectan al balance, sino también tener ciertas incertidumbres en el cálculo, en la razón del volumen inicial y el volumen inicial tanto de gas y de petróleo.
o también por el error que se introduce en los valores calculados del petróleo, por la intrusión de agua o por ciertas presiones. También por, como habíamos mencionado, por capas de gas pues, que están muy grandes. En estos casos, cuando las capas de gas tienden a ser más grandes, la ecuación ya no sería la misma, no se puede utilizar esta y se tendría que usar otra que es específicamente para este caso. Bien, debido a que la capa de gas tiene una cierta saturación de petróleo, estas zonas pues debe de incluir precisamente el petróleo, disminuyendo en forma el volumen inicial pues, de gas libre. Las pruebas de las formaciones nos ayudan a localizar cuál va a ser el contacto de interacción gas-petróleo y también de agua-petróleo, pues para poder así determinar con más exactitud pues, la razón M. Como suele pasar, en general estos contactos no tienden a ser horizontales, sino tienden a ser inclinados, y esto también es otro pues, factor que es limitante, mejor dicho, para el cálculo. En estos casos, la producción cumulativa pues sí tiende a ser o conocerse con más exactitud, pero las presiones correspondientes tanto de gas y agua, estas pues no suelen ser tan exactas, y eso también nos genera ciertos errores al momento de estar realizando dicho balance. Finalmente o a continuación, en estos casos las condiciones de muchos campos se duda que se conozcan a ciencia cierta o ciencia exacta las producciones tanto de gas y de agua, que dentro de un rango de 10% de exactitud, y pues en varios casos tienden a ser mayores. Y pues bueno, sería todo por mi parte, y pues si tienen alguna... Aplausos. No te vayas. Las preguntas. Llegó el momento de preguntas para Mercy. Para tener derecho a la pregunta. Obviamente que le agradecemos a Mercy su participación, su conferencia, pero ella está lista para contestar cualquier pregunta al respecto. Órale, chavos. O si no, ella les va a preguntar a ustedes. No quieren. Tienen miedo. Todo quedó muy claro. ¿Me pueden poner esta luz, por favor? Todas cosas. Están saliendo. Gracias. Muy bien. La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros AC, Delegación Tampico, Directiva 2016-2018, otorga el presente reconocimiento a la socia estudiante Mercy Salvador Rubio por su participación con la interesante conferencia titulada Yacimientos de petróleo con empujes simultáneos, gas en solución, capas de gas e hidrostático,
dentro del marco de la segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, Delegación Tampico, celebrada el 8 de septiembre de 2017 en la Universidad del Noreste Tampico. Merci. Maestro. Ah, sí, pero... Gracias. No te me vayas. La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros agradece mucho tu participación. Felicidades, y ya se entrega de este pequeño presente. Lo traíamos envuelto, regalo y todo, pero se nos mojó. Entonces, este es para ti. Ahora sí, muchas gracias. Ahí están todos. Y aprovecho también para entregar el siguiente diploma, que es un reconocimiento a la Universidad del Noreste por su valioso apoyo y cooperación para la realización de la segunda Asamblea Técnica dirigida a estudiantes de las carreras de Ingeniería Petrolera y Geociencias, dentro del programa de difusión, apoyo y participación técnica de las carreras de Ciencias de la Tierra en la región sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí. Por favor, pido al maestro Rodolfo Guadalupe Vilchis Aguirre. Maestro, muchísimas gracias por todas las facilidades que nos dieron para celebrar esta asamblea, y es parte de un proyecto que inició, como ya les dije, mi ingeniera Mieva, pero yo le estoy dando seguimiento, de involucrar a todos los estudiantes de las carreras de Ciencia de la Tierra para que empiecen ya a relacionarse con la gente profesionista que les va a dar la oportunidad para que todos ellos puedan realizar sus sueños, ¿no? Una vez que ya hayan terminado de estudiar. Muchísimas gracias.